Buenas noches, alumnos. Me presento, soy el profesor Jorge Rivas y voy a estar a cargo de la materia de morfofisiología para la carrera de instrumentación quirúrgica de primer año. Dicha esta presentación, les comunico que nosotros ya venimos trabajando con dos plataformas. Una de ellas es Classroom y también estamos utilizando otra plataforma en la que podemos interactuar y damos clases virtuales que se denomina Zoom. También vamos a estar grabando estos videos para aquellos alumnos que no tengan el acceso o no puedan entrar durante las clases virtuales. Van a tener acceso para descargar estos videos en YouTube a manera de orientación y también les va a servir para la elaboración de los trabajos prácticos, las actividades propuestas para cada comisión. Dicho esto, comenzamos entonces con el tema de hoy, que es la membrana plasmática. Cuando hablamos de membrana plasmática, tenemos que hablar acerca de qué es la membrana plasmática, cómo está compuesta, cuáles son sus funciones y también qué modelo respalda todo esto de la definición, composición y función de la membrana plasmática. Entonces la definamos. ¿Qué es una membrana plasmática? Es una membrana biológica que está constituida fundamentalmente, por dos capas de fosfolípidos ubicados de manera opuesta que forman una interfase lipídica que evita que cualquier sustancia la atraviese libremente desde el medio extracelular hacia el intracelular y viceversa. Cuando nos referimos entonces a la membrana plasmática, tenemos que decir que es una membrana biológica que se encuentra sobre la superficie de todas las células, desde una procariota hasta las eucariotas, en las que encontramos la célula animal y vegetal. Dicho esto, que es la definición, comenzamos con la función. Con respecto a la función, podemos decir que una de las funciones es la compartimentación. ¿Qué quiere decir compartimentación? Que forma compartimentos cerrados en los cuales vamos a encontrar en su interior al citoplasma y a los orgánulos celulares. A la vez, cada uno de estos orgánulos celulares también contiene sus propias membranas superficiales que lo va a separar del citoplasma y del resto de los orgánulos celulares. Pero la compartimentación no es una única función, hay un montón de funciones más que desempeña la membrana plasmática. Entre ellas podemos decir que delimita y da forma a la célula, recibe mensajeros químicos y físicos del exterior o extracelulares, participa en la liberación de sustancia transmisora sináptica, conduce el impulso bioeléctrico, participa o interviene en la liberación de sustancias provenientes de las células, de las moléculas que se encuentran sobre ella. También interviene en la liberación en el ensamblaje de los productos de secreción provenientes del aparato de Golgi, regula las interacciones celulares entre unas y otras células. Otra característica, podemos decir que contiene en su superficie moléculas que se denominan receptores, y estos son capaces de identificar un antígeno, una sustancia extraña o las células alteradas. Obviamente estas no son las únicas funciones que cumple, hay un montón de funciones más, pero nosotros en esta clase vamos a estar nombrando solamente algunas, como para que tengamos idea acerca de las funciones de la membrana plasmática. Con respecto a su denominación, podemos decir que hay múltiples formas de referirnos también a la membrana plasmática. La denominamos membrana externa, membrana celular, plasmolema o membrana plasmática. Con respecto a su grosor, podemos decir que va a depender del tipo de célula del cual estemos hablando. Obviamente, con respecto a las funciones no son todas, pero son algunas las que acabamos de nombrar. Con respecto a la composición, ¿cómo está compuesta la membrana plasmática? Tiene una composición básica, están formadas principalmente por lípidos y proteínas, y en pequeñas proporciones también encontramos a los hidratos de carbono. Con respecto a los lípidos, podemos decir que estas son pequeñas moléculas, son pequeñas y
que las proteínas. Con respecto a las proteínas que constituyen la membrana plasmática, podemos encontrar tres tipos: las proteínas integrales, las proteínas periféricas y las glucoproteínas. Con respecto a las proteínas integrales, podemos decir que estas son de gran tamaño, cumplen una gran variedad de funciones importantes, ya que intervienen, mejor dicho, en los mecanismos de transporte tanto activo como pasivo. Tienen una particularidad estas proteínas: la atraviesan por completo a la membrana, conectando el espacio extracelular con el medio intracelular. Con respecto a las proteínas periféricas, podemos decir que estas, como lo dice la palabra, se encuentran en la periferia, sobre la cara externa de la membrana plasmática. Y con respecto a las glucoproteínas, podemos decir que estas resultan de la unión de los hidratos de carbono con las proteínas. Cuando el hidrato de carbono se une con las proteínas, forma un complejo denominado glucoproteína. Pero también tenemos que los hidratos de carbono se unen a los lípidos y forman un complejo denominado glucolípidos. Volviendo a los lípidos, porque son tan importantes, como lo hemos dicho anteriormente, que son mucho más pequeñas y más sencillas que las proteínas, pero son muy abundantes. Esto quiere decir que cada 50 lípidos vamos a encontrar una proteína. Podemos encontrar tres tipos de lípidos. Uno de ellos son los fosfolípidos, esfingolípidos, y también encontramos a los esteroles en menor proporción. Con respecto a los fosfolípidos y esfingolípidos, podemos decir que estas son moléculas anfipáticas. ¿Qué quiere decir que son anfipáticas? Que en su estructura, ¿sí?, que cuentan con una cabeza y dos colas de ácidos grasos, una parte de esa estructura, las cabezas, son apolares, mientras que las colas de los fosfolípidos son apolares. Las cabezas polares son hidrofílicas, es decir, que tienen afín con las sustancias polares, mientras que las colas de ácidos grasos son hidrofóbicas, es decir, que repelen o rechazan las sustancias polares como la inulina, la sacarosa o el agua. Con respecto a los esteroles, podemos decir que estos son menos numerosos que los fosfolípidos, mucho menos, pero son muy importantes, ya que estos determinan la fluidez de la membrana plasmática. ¿Qué quiere decir eso? Que en la determinación de la fluidez intervienen claramente los esteroles, ya que estos, cuando se unen débilmente a las colas de los fosfolípidos, van a formar membranas más fluidas pero menos resistentes, mientras que cuando los esteroles se unen a través de enlaces mucho más fuertes y una mejor unión, podemos decir, van a formar membranas más fluidas pero menos resistentes. Dicho esto, podemos decir ¿qué modelo sustentará todo esto que estamos hablando con respecto a la composición, función y definición de la membrana plasmática? El modelo que respalda toda esta teoría que estamos hablando es el modelo de mosaico fluido propuesto por Singer y Nicholson en 1972. Con respecto a estos dos científicos, ellos, con ayuda del microscopio electrónico, observan la membrana plasmática y llegan a la conclusión de que está formada básicamente por lípidos y proteínas, en la que ellos dicen que la unión entre los fosfolípidos y las proteínas forman una especie de mosaico, y debido a la fluidez de la membrana, ya que se trata de una membrana líquida, ellos llegan, de ahí viene el nombre, o de ahí proviene el nombre de modelo de mosaico fluido. Dicho todo esto, en el siguiente video vamos a grabar vamos a seguir hablando de la membrana plasmática. Entre los temas que vamos a seguir hablando van a ser los mecanismos de transporte a través de la membrana plasmática, tanto mecanismos de transporte con gasto, sin gasto de picón y sin gasto de energía. Bueno, espero que les haya servido el video de orientación, y nos estamos viendo en el próximo video.